Vamos a platicar con Tabata Vilar, ella es directora general de la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en la medida en que se han relajado pues las medidas de seguridad, los protocolos respecto del COVID, pues la gente acude con mayor seguridad a los cines. En el año 2019 Avengers Endgame rompió los récords de taquilla y se puso a la cabeza como la cinta más vista en el cine, pero pues después se cruzó la pandemia y ya sabe la historia, ¿no? Muy poca gente pudo acudir al cine. Sin embargo, ahora pues ya viene un rebote afortunadamente para este sector. En el primer fin de semana, eh, la película Jurassic World Dominion acumuló ya una asistencia de 4.9 millones de asistentes y una derrama de 354 millones de pesos en las salas mexicanas. Vamos a platicar pues del tema. ¿Cómo estás, Tabata? Muy buenas tardes. Hola Darío, te saludo a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos cómo está pues recuperando la afluencia, las salas cinematográficas y sobre todo cómo se concatena esto con los lanzamientos de de nuevas películas. Pues sí, justamente es una industria que pues depende muchísimo de las películas que se estrenen y es muy sensible a esto y justamente fenómenos como el que observamos con pelis como Jurassic Park o digo Jurassic World o inclusive Top Gun, ¿no? Que también fue una película muy taquillera pues en este periodo de cines ya reabiertos. Batman y otras experiencias, Spider-Man, obviamente que ya habíamos tenido oportunidad de hablar de ello, pues justamente le dan un respiro a las salas de cine, que como hemos platicado también en otros momentos, pues ha sido una de las industrias más golpeadas por la pandemia. Los cines estuvieron cerrados casi, pues, gran parte del año pasado y del año antepasado, y eso pues afectó en gran medida a la industria, que definitivamente depende muchísimo del contenido y de estas películas que atraen pues a la gente a los cines. Y como bien dices, pues estuvimos muy contentos con el estreno de Jurassic Park el fin de semana pasado, que hizo estos 4.9 millones de boletos, y esperemos que lo que viene en el resto del año, que siguen siendo películas muy grandes, películas con mucha publicidad, con mucha mercadotecnia por parte de los estudios, pues sigan ayudando a la industria a recuperarse. Por supuesto, Tabata, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Entonces, el verano, que suele ser bueno para los lanzamientos, para las nuevas películas, viene interesante. Sí, sí viene muy, gracias Rogelio por la pregunta. Pues tenemos justamente esta película de Buzz Lightyear, que como Ah, recordarán sí. es uno de los personajes de justamente pues de esta película de Toy Story, que es pues una de las películas más taquilleras de México. En el 2019 ayudó justo a construir esa taquilla que fue la más alta en la historia del país y bueno, y de muchas partes del mundo. Esa es una de las películas que se esperan muchísimo. También la película de los Minions, que es otra película también muy esperada. Y por supuesto Elvis. Sí, Elvis Presley, Sí. que pues en Cannes hizo muchísimo ruido y generó muchísima conversación, y también creemos que es una película que va a ayudar muchísimo a los cines a continuar en esta recuperación. ¿Qué hay de las películas mexicanas? ¿Cómo se ha, pues, cómo han procesado esta crisis y este retorno paulatino? Pues desafortunadamente tengo que decir que las pelis mexicanas pues no están teniendo mucho estreno en los cines, están optando pues muchísimo por ir a plataformas, y es pues un fenómeno que sí se lamenta muchísimo, no solo en el cuanto a las películas mexicanas, sino las películas medianas y pequeñas que pues están optando. Justamente estrenar en cines requiere una inversión muy grande en publicidad, y de pronto el modelo de negocios de películas más medianas y pequeñas pues no da a veces para esa publicidad, y entonces optan para irse ya directamente a las plataformas que pues están comprando este material. Entonces pues sí tenemos una disminución muy importante de estrenos de películas mexicanas, lo cual es triste, pero esperamos que pues poco a poco el modelo vaya encontrando un equilibrio en donde la ventana de cine pues
regresa a ser importante para este tipo de películas. Claro. Tabata, en otro momento las salas de exhibición han aprovechado pues los grandes eventos deportivos para aprovechar sus inmuebles. ¿Qué tanto ha funcionado esto para mejorar pues los ingresos, los aforos de las salas cinematográficas? Muchísimo. Te agradezco también la pregunta. El contenido alternativo ha sido muy relevante para los cines, no solo el deportivo, sino también toda la parte de conciertos. La verdad es que los cines pues es un lugar donde la experiencia colectiva, la energía, la mística que se da en los cines pues se vuelve extensiva a otro tipo de contenidos, y justamente la gente disfruta mucho de ir a ver eventos musicales y deportivos a los cines, y eso ha sido buenísimo, ha generado un respiro muy importante cuando no ha habido estas grandes películas para estrenar en los cines. Y ya entrados en gastos después de esta pregunta de Rogelio, ya ves que la crisis orilló a las dos salas a replantearse en cuanto a su número de salas de exhibición, e incluso también en medio de la crisis repuntó una tercera alternativa. Hoy día, ¿cómo estamos en materia de pantallas disponibles para el mercado en general? Afortunadamente la pandemia no pegó realmente en esta parte del número de pantallas. La verdad es que hay que decirlo que hubo mucha solidaridad de parte de los desarrolladores, de todos los centros comerciales, que pues sabiendo muy bien que los cines estaban cerrados y demás, pues fueron muy solidarios con los cines para no estar en el cobro, ¿no?, de deudos y demás, y entonces se llegaron a muy buenos acuerdos, y realmente pues los complejos que se cerraron pues no superaron a los 10 complejos, ¿no? Es un número realmente bajo, el número de cines cerrados, y bueno, pues eso es algo que pues siempre pone de buenas, ¿no? Porque al final de cuentas los cines generan una gran derrama a otras empresas proveedoras, no solo de dulcería y demás, de publicidad obviamente, y de otros servicios, obviamente el envío de películas, los pósters, las limpiezas, todo lo que sucede en los cines, electricidad, energía, etcétera, pero sobre todo también son unos polos para los centros comerciales, las tiendas son anclas, ¿no?, para que la gente asista a los cines y pues visite los centros comerciales. Claro, de paso compre algo. Tabata, y entonces ya estamos cerca de recuperar los aforos que se tenían antes de la crisis sanitaria. No, desafortunadamente no. Me gustaría contestar que sí, que estamos ya ahí, pero tanto en México como en el mundo el fenómeno de recuperación ha sido lento y responde justamente a esta parte de pues que no hay tanto contenido, ¿no? Hay artículos de la industria americana y que pues no estamos muy lejos de ellos, de que pues se están estrenando 33% menos de películas que en la época prepandémica, ¿no? Esas son un poco la situación. Las películas grandes están llegando, las películas grandes hacen estos números, pero las pequeñas y medianas películas que complementaban pues se están yendo a plataformas, ¿no? Y eso pues esperemos que poco a poco esto se vaya modificando, porque sí está haciendo que la recuperación sea pues bastante más lenta de lo esperado. Pero es complicado, ¿no? Porque las plataformas de streaming cada vez, al contrario, están ganando más presencia, ¿no? Sí, sin embargo, pues ya ven esta noticia que pues hizo muchísimo ruido hace alrededor de 2 o 3 semanas, en que se baja la acción de Netflix a la mitad, ¿no? Entonces está todavía todo moviéndose mucho en el sentido de hacia dónde se van las películas, los contenidos, en dónde pueden generar más dinero, ¿no? Y bueno, obviamente ya ahorita los estudios se dieron cuenta que les conviene definitivamente la ventana de cine, al menos para las películas estilo Jurassic Park, para las películas Top Gun, que son películas muy caras y que con solo la plataforma no alcanzan a recuperar, ¿no? Eso ya al menos está totalmente claro y asentado con las experiencias que se tuvo, como con Black Widow y con Cruella y con todas estas películas que durante la pandemia se estrenaron y que obviamente no representaron pues una recuperación para los estudios, ¿no? Entonces, de ahí que al menos esas películas estén en los cines. El tema de las películas pequeñas y medianas creo que todavía es una conversación que está sucediendo, y que esperemos que poco a poco estas películas también vayan pues contribuyendo a que los cines tengan que
pues qué estrenar entre películas grandes, ¿no? Entre una y otra película grande. Pues Tabata Vilar, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, un gusto platicar contigo, gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Darío, gracias, Rogelio, un saludo y feliz Hasta fin de luego, semana. Tabata. Igualmente. Adiós.